Entonces vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor para que nos ilumine en esta noche. Amén. Amado Dios, una vez más, Señor, te damos gracias a ti. Gracias, Señor, Dios mío, porque dice la palabra, Dios, que qué bueno es cantar salmos a tu nombre. Qué maravilloso es cuando nosotros a una sola voz te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre Dios, porque nosotros, Señor, reconocemos, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer. Y reconocemos, Señor, que a veces durante la semana estamos cansados, atareados, estamos para arriba y para abajo y a veces no tenemos el tiempo y no hacemos el tiempo para leer tu palabra, pero hoy estamos disponiendo nuestro corazón para venir a este lugar de reunión junto con todos nuestros hermanos para aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra relación contigo, Dios. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Dios, porque necesitamos de ti, de tu dirección, Dios. En esta noche ilumina nuestro entendimiento, Dios. Revélate a nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener un corazón entendido, Padre, para también poder atesorar estas palabras en nuestro corazón, Dios. Ayúdanos, Dios, tal vez alguno viene cansado, alguno viene, Dios, oprimido. Sea como sea, Señor, venimos tal vez de diferente forma, pero dice tu palabra, Dios, que vengamos a ti los que estamos trabajados y cargados y que tú nos harías descansar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos viendo el tema en general, el origen de la Biblia. Y es importante que nosotros como cristianos sepamos todo esto. Hemos visto que Jesucristo es el verbo de Dios, el Logos. Jesús es la palabra. Cuando leemos la palabra estamos alimentándonos de la misma palabra y Jesús es el que nos da la vida, ¿sí? Dios cuando hizo el ser humano, lo decía anteriormente, dice la Biblia, y la Biblia es el único libro que nos narra cómo fue la creación del ser humano. La Biblia nos enseña, ¿sí?, que Dios tomó del barro y formó al hombre. La ciencia lo afirma, que nos dice que en un pedacito, en un granito de arena, ahí están los componentes que son, no recuerdo exactamente, tengo que investigar una vez más ese dato, son 4 gases, creo son 4 gases, no, 3, no recuerdo bien para qué le adivinamos, ¿verdad? Voy a buscar bien el dato, ahí lo tengo. Pero nuestro cuerpo está compuesto de gases y minerales. Y esos gases y minerales son los que encontramos en un granito de tierra. Y la Biblia es el único libro que nos dice cómo fue la creación del ser humano. Cuando Dios le dijo al hombre, ¿verdad?, cuando hizo todo, de la misma tierra iba a comer. De lo que el fruto de la tierra diera, era la manera en cómo el hombre se iba a alimentar. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo de la tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos de los elementos de la tierra para sobrevivir. El aire, el sol, el agua, lo necesitamos. Es indispensable. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo de la tierra, del polvo. Y la Biblia nos enseña también que cuando alguien muere, regresa al polvo. Y date cuenta, cuando una persona la entierran, su cuerpo se descompone y se vuelve polvo. Si acaso quedan los huesos, ¿verdad? Si acaso en otros momentos, ¿no? Pero todo el cuerpo se desintegra y se hace polvo. Y la Biblia es el único libro que nos dice, polvo eres y al polvo vas a regresar. Entonces, la palabra del Señor es el libro científico que contiene muchas verdades. Incluso, cuando los científicos han hecho descubrimientos respecto a lo que está en la Biblia, se quedan asombrados. Ya vimos la primera clase que tuvimos, esa no la grabamos, pero vimos el ejemplo del tiempo perdido. Hay un tiempo perdido y la Biblia nos habla de ese tiempo perdido. La Biblia es el único libro que describe de ese tiempo perdido. La NASA, la ciencia se preguntaron en algún momento qué pasó con este tiempo. Y la Biblia nos enseña que Josué, por fe, le ordenó al sol detenerse allá en Gabaón, a la luna y al sol detenerse. Y en ese momento se detuvo, e incluso el día duró más porque dijo Josué, no vamos a terminar hasta que los acabemos a todos los enemigos. ¿Por qué? Porque se habían juntado 5 reinos poderosos para destruir al pueblo de Israel. Pero Dios fue el que le dio la victoria, porque de Dios es la victoria y Él pelea por Israel. Entonces, más adelante hay otro tiempo que nos habla respecto con el rey Ezequías.
En el rey Ezequías también se enferma gravemente y en ese momento llega Isaías y le dice, ¿sabes qué, Ezequías? Arregla tu casa porque esta noche vas a morir. Entonces Ezequías voltea su rostro a la pared y le dice, Señor, yo he andado delante de ti rectamente y empezó a hacer memoria y se puso cuentas con el Señor. Y Isaías, pues imagínate ser portador de una noticia que le vas a decir a alguien, te vas a morir. No es nada fácil, ¿no? Imagínate, ¿cómo le digo? Pero bueno, ellos eran profetas de Dios, van y le dice, Isaías ya va de salida y Dios le habla a Isaías, dice, regrésate, he escuchado la oración de Ezequías. Entonces va y le dice a Ezequías, ¿sabes qué? No vas a morir, el Señor te va a dar 15 años más de vida. Y en ese momento, Ezequías le dice a Isaías, ¿y qué señal tendré de eso? Y Isaías le dice, ¿qué es más fácil? ¿Que el reloj se adelante o que el reloj se atrase? Y ahí donde el tiempo se regresa. Y ahí es donde está el tiempo perdido, que la ciencia se preguntaba sobre ese tiempo. Y eso está en la Biblia. A muchos no les conviene decir nada de esto, ¿verdad? Pero todo está en la Biblia, ¿sí? Y la Biblia nos lo dice. Entonces, en Primera de Pedro, vamos a iniciar con este texto, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, vamos a leerlo. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema, ¿sí? De cómo fue dada la Biblia. Hoy vamos a ver el siguiente punto. La semana pasada vimos que la Biblia fue dada y fue revelada a través de la voz audible de Dios. Es así como ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios. A través de la voz audible de Dios. Dios habló y todos lo escucharon. Y la Biblia nos enseña cómo en ese momento fue tan duro el temblor, los truenos y la voz de Dios, que Dios les dio mandato, santifíquense, no crucen los límites del monte, porque aquel que cruce va a morir. Entonces Dios les dijo, porque en ese momento Dios les iba a hablar directamente. Les iba a hablar directamente. Entonces, ¿Dios aún puede hablar? Claro que sí. Dios sigue siendo Dios. Dios es un Dios vivo. Dios no está muerto. Tal vez algunos hermanos, otras personas, podrían comentar, y es que Dios ya no habla, ¿verdad? Por los abusos que hay. Hay mucha gente que llega a decir, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me mostró, pero es puro adivinanza y no es así, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que yo veo acá a mi hermano y que le digo, oye, Dios me reveló que estás muy estresado. Y va a decir, no, brother, estoy al 100. Ay, es que el Señor me reveló, no mientas. No, pues eso ya es pura adivinanza. Eso no es de Dios, ¿verdad? Por los abusos. Pero conocemos que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros y Dios puede usar uso de los dones, como por ejemplo el don de profecía. ¿Dios puede hablar a través de la profecía? Sí. Hay hermanos que tienen el don de profecía. Sí, hay hermanos que tienen el don de ciencia. Hay hermanos que tienen el don de discernimiento de espíritus. Entonces, eso es muy necesario. Pero no podemos, imagínate nada más, ¿no? Que miremos a otro hermano, oye, yo veo que traes un chamuco, ¿verdad? Traes un demonio de gula, por eso estás gordito. Óyeme, pues ¿qué pasó, no? Tal vez el hermano no está obeso porque quiere, tal vez tiene una condición de su salud, pero ya se lo achacó al diablo. Entonces son abusos, pero Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces a través de la Biblia es donde nosotros encontramos el equilibrio, ¿sí? Entonces la Biblia nos enseña aquí en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, vamos a leerlo. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, nos dice aquí Dios en su palabra. Dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Estar siempre preparados para presentar defensa. Hermanos, la gran comisión es de que hagamos más discípulos.
O sea, todo lo que tú aprendes, digamos de esta forma, no nomás es para ti, es para que tú vayas y se lo compartas a alguien más. Porque imagínate, había una esposa de pastor y cuando platicaba con ella de repente me decía, Vicky, ¿luego qué? ¿Cuándo vas a hacer algo? No que nomás estás engordando, engordando, engordando. Y me lo decía no en una manera mala, porque en ese tiempo estaba delgadito. Sino me le decía que estaba sentado y no estaba haciendo nada para la obra de Dios. Solamente estaba sentado comiendo y no estaba sirviendo a Dios. Entonces, desafortunadamente a veces así estamos algunos. Estamos en la iglesia, pero nos estamos engordando, pero no hacemos nada. Y Dios no quiere que nos quedemos sentados. Dios quiere que tú te actives y compartas lo que estás aprendiendo con otra gente. Esto es lo que significa la multiplicación. Dios quiere que tú multipliques la palabra del Señor en alguien más, ¿sí? Y es la naturaleza de las ovejas. ¿Cuál es la naturaleza de las ovejas? Que se reproduzcan, ¿verdad? En el buen sentido. O sea, ahorita somos poquitos, pero más al ratito, ¿verdad? Ya tenemos un corral más grande, pues hay que crecer, ¿verdad? Pero ahorita algunos todavía estamos tiernitos. Entonces, estamos en ese proceso de preparación. Entonces aquí nos está diciendo, aquí Pedro nos dice, estar siempre preparados para presentar defensa. Tienes que estar listo, tienes que estar preparado. Entonces, si ahorita yo te pregunto, ya escuchamos los temas la semana pasada, si yo te pregunto, oye, hermano, que haciendo un ejercicio, y ya te di ahorita la respuesta, y aquí me voy a dar cuenta si pusiste atención, ¿ok? Supongamos, si yo te pregunto, yo soy una persona inconversa, no conozco del Señor, y yo te digo, oye, ¿y cómo fue dada la Biblia? ¿Cómo recibiste la Biblia? ¿Qué me vas a responder? ¿Inspirada por Dios? ¿Por los profetas? ¿Es por el Espíritu Santo? Muy bien. Pero ahorita acabo de mencionar uno de los puntos de la semana pasada. Ya no va a haber pan, ¿eh? Ya, ajá, fue inspirada, pero acabo de mencionar el primer punto. Es lo que estoy haciendo ahorita. No. Por la voz audible de Dios. Por la voz, exacto, diles, Iden. Por la voz audible de Dios. Ay, ¿por qué crees eso? Bueno, aquí hay un texto de la Biblia que me dice. Y la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro inspirado por Dios. Y la Biblia tiene diferentes autores, aproximadamente como 40 autores que escribieron la Biblia. Todos ellos no coincidieron en el mismo tiempo, ni se conocían, ni había forma de cómo mandarse un WhatsApp, ¿sí? Pero tenían al mismo Espíritu Santo. Y Él es el que los inspiró. Y todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos revelan el plan de salvación de la redención del hombre. Cómo el hombre puede acercarse a Dios para obtener perdón de pecados, ser justificado y a través de esa justificación ser redimido, ser limpio, santificado y tener vida eterna. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En la Biblia. Entonces Dios quiere que tú y yo nos preparemos y por eso es que estamos teniendo estos puntos, estos temas, para que cuando alguien te pregunte, pues mira, estés armado, ¿sí? Y no te tambaleen en tu fe. Ahora, va a haber preguntas que no vas a encontrar la respuesta inmediatamente, pero si alguien te hace una pregunta difícil, le puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita no tengo la respuesta, pero déjame investigar y para la próxima te la traigo porque no lo sé todo. Para que no le andes adivinando, ¿verdad? Para que no le digas que a Pinocho se lo comió la ballena, sino era Jonás. ¿Sí? Porque digo, el diablo es un buen imitador y siempre imita las cosas del Señor, ¿sí?
La Biblia nos habla del hombre más fuerte, que fue Sansón, pero el diablo sacó su versión con Hércules. ¿Ah? Entonces, ahí vemos, hay que estar atentos. Entonces, hoy de los puntos que vamos a estar viendo es esto. Entonces, estar siempre preparados para presentar defensa. Luego nos dice con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. O sea, no con una manera de que yo aquí voy a ganar el debate, no con una manera de que yo sé mucho, no, porque cuando tenemos esa actitud no le agrada a Dios. Sí, no le agrada a Dios, tenemos que ser humildes. Sí, tenemos que tener amor en nuestro corazón, con reverencia, sí, y con mucha paciencia, porque va a haber hermanos o personas que a la primera no van a entender. Pero como quieren saber, te van a continuar preguntando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como ahorita les pregunté, y les acabo de dar el primer punto. Y entonces aquí como que ya divagamos un ratito, ¿no? Pero digo, no, por la voz audible de Dios y todo. Sí, ¿verdad? No me enojo, no digo, ay, es que no me ponen atención. No, estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos aprendiendo y por eso a través de preguntas, pues es como también echamos a andar el cerebro. Entonces, de esta manera, si alguien te pregunta, tú sabes qué contestar, ¿no? Entonces, como iglesia hemos aprendido bastantes cosas y una de ellas hemos aprendido la doctrina de Cristo. ¿Recuerdan la doctrina de Cristo? ¿Sí se acuerdan? ¿En dónde basamos ese estudio de la doctrina de Cristo? En la Biblia, pero ¿en qué libro? No. ¿Mande? La doctrina de Cristo. ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde la desarrollamos? No, no, tampoco. No. ¿Eh? No, no, tampoco. No. Hebreos. Dele un pancito. Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. De la doctrina de Cristo. Ahí encontramos la doctrina de Cristo. ¿Sí? Más adelante vamos a desarrollar una enseñanza de nuestra declaración de fe. ¿Qué es lo que creemos? Para que ustedes sepan también qué creen. A ver, ¿ustedes creen en la Trinidad? ¿Sí? ¿Por qué creen en la Trinidad? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si es un solo Dios, ¿verdad? Ok. Todo eso tenemos que aprender. Porque hay personas que dicen, no, solamente Jesús. ¿Sí? Y si no sabes qué responder, entonces me van a decir, ¿y quién es tu pastor? ¿Qué no te enseñó? Te tengo que enseñar, tenemos que aprender todos. Entonces ahí vemos otra de los puntos, ¿cuál era? De la doctrina de Cristo, la palabra, fe en Dios, ¿qué más? Le estoy ayudando. Arrepentimiento de obras muertas, excelente. Imposición de manos. ¿Mande? No, ese es el tema del domingo. Resurrección de los muertos y juicio eterno. Eso está en la doctrina de Cristo. ¿Sí? La imposición de manos, la doctrina de bautismos, todo eso. Sí, en la doctrina de bautismos abarcamos muchos temas. Entonces, bautismo en agua, los bautismos de las figuras del Antiguo Testamento, vimos también el bautismo del sufrimiento de Cristo, vimos el bautismo cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, sí, todos ellos fueron bautizados, dicen Corintios. Vimos brevemente también una figura del bautismo cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, esa es otra figura de bautismo, ¿sí? El bautismo de Jesús en agua, y también vimos lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, esta es la doctrina de bautismos. Nos tardamos bastante tiempo aprendiendo todo eso. Más adelante lo vamos a volver a retomar para que otra vez lo volvamos a escuchar y reforcemos lo que hemos aprendido. Entonces, cuando alguien te pregunte, oye, ¿y tú qué crees? ¿Tú crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios? ¿En qué te basas?
la Biblia, claro. A ver, dame alguna evidencia. Ahí está. Sí, muy bien. Entonces, eso es parte de la fe en Dios, una doctrina fundamental del cristianismo. Fe en Dios también. Todo eso hemos aprendido. Entonces, cuando alguien te pregunte, estés preparado, ¿sí? Luego nos dice, con reverencia, ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en ti, que hay en vosotros. Cuando alguien te pregunte de la esperanza que tú tienes, tienes que estar presto para poder enseñarle. Entonces, de esta forma que estamos viendo la temática del origen de la Biblia, nos encontramos con esto, ¿sí? Que Dios nos ha dejado su palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, tiene el aliento de Dios, tiene la vida de Dios. Cuando yo vengo a leer la Biblia y la leo y estoy teniendo comunión, estoy inhalando, estoy respirando la vida de Dios en mi vida. Si tú quieres, cuando les he dicho este ejemplo, cuando era líder de jóvenes, yo le decía a los muchachos, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Ponlo en speaker. ¿Cómo es eso? Cuando tú te pones a leer la Biblia en voz alta, la palabra de Dios está fluyendo a través de tu boca. El poder de Dios está fluyendo a través de tu boca. Y la vida de Dios está fluyendo a través de tu boca. Y te estás alimentando espiritualmente porque somos seres espirituales. Y así es como te nutres. Entonces, y créeme, cuando tú lo haces, Dios te habla. ¿Sí? Por ejemplo, en esta semana, si yo te hago la pregunta y que se las he venido haciendo constantemente, ¿cómo te ha hablado Dios en esta semana? ¿Qué te ha hablado Dios en esta semana? ¿Hay algo que Dios te ha hablado? A mí sí. Yo estaba leyendo Salmos 69 en estos días, y Dios me resaltó la palabra que dice, buscar a Dios y vivirá vuestro corazón. Eso se hizo rema en mi corazón. ¿Qué me habló Dios? Que lo busque. Es lo que Dios me habló a mí esta semana. ¿A ti cómo te ha hablado Dios esta semana? ¿De qué texto te ha hablado el Señor? Tienes que leer la Biblia. Dios quiere hablarte a ti también. Tienes una semana, para la próxima semana tienes tarea. Cuando vengamos te voy a preguntar, ¿cómo te ha hablado Dios esta semana? Para que tú también me digas. O la otra semana me preguntaba un hermano, oye, me decía, ¿y cómo estás? Dice, nunca te preguntamos a ti cómo estás. Siempre nos preguntas tú cómo estamos y nosotros te platicamos nuestras cosas, pero nunca te preguntamos a ti. Nunca sabemos, nunca nos dices. Digo, pues nunca me preguntan. Pero ando bien cansado, mano. Le digo, no, sí, pues ya me empecé a quejar ahí un poquillo, ¿no? Somos iguales. ¿Me entiendes? Pero tú también tienes que leer la Biblia para que Dios te hable. ¿Sí? Entonces, una de las formas en cómo Dios nos dejó su Biblia es a través de los ángeles. Es a través de los ángeles. Los ángeles, hay una doctrina también de los ángeles. ¿Sí? Incluso el apóstol Pablo habló mucho de ello en el libro de Colosenses. ¿Por qué? Porque la gente en aquel tiempo le estaban dando más tributo a los ángeles. Y estaban diciendo que los ángeles esto, que los ángeles el otro. Y estaban adorando a los ángeles. Pero los ángeles son consiervos de nosotros. Ellos son ministros. Igual que nosotros. Y ellos nos sirven, Dios los puso para servir al pueblo, no para que los adoremos. Entonces en Colosenses el apóstol Pablo arregla mucho ese asunto de los ángeles, pero nosotros no adoramos los ángeles. Pero Dios sí nos manda a sus ángeles para que nos cuiden. Incluso el Salmos 34 nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo mismo. En Salmos 91, y a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sí, Dios manda a sus ángeles para que te cuiden. Pero como la oración, el rezo popular de la iglesia tradicional te enseña, el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bueno, yo me lo aprendí de niño. Y eso es orarle a un ángel. ¿Sí? Ahora, Dios en su misericordia, hermanos,
como les decía la otra vez, en la temática que estamos aprendiendo el domingo sobre la oración de la serie Jesús enséñanos a orar. Les decía que a veces Dios en su misericordia va a escuchar la oración de alguien que no es cristiano. Cuando Dios escucha la oración de alguien que no es cristiano, es con el propósito de que se salve. ¿Sí? Hacemos muchas cosas por ignorancia y la Biblia nos dice que Dios perdona nuestra ignorancia. ¿Sí? Pongo un ejemplo mío de cuando yo era niño. Yo crecí en la iglesia popular y me aprendí algunos rezos y en una ocasión salió un perro de esos, allá en México es muy común que haya perros en la calle, y me salió un perro de esos bien tipo rabioso con los colmillotes así, y yo iba en la bicicleta y ay, ángel de mi guarda, pues lo único que me sabía. Y Dios en su misericordia hizo que el perrito se fuera para otro lado y ya no me ladrara con los colmillotes. Y yo decía, gracias Dios, gracias, ¿verdad? Pero ahora, era un niño, ¿me entiendes? En mi inocencia, Dios me cuidó porque no fue el ángel. ¿Me entiendes? Dios es el que manda a los ángeles. A veces hacemos muchas cosas por ignorancia, pero nosotros no tenemos que andarle rezando que a San Miguel Arcángel, nada de eso. Porque eso es ya ponerte a hablar con un demonio, ¿sí? Eso a Dios no le agrada. Nosotros no tenemos que adorar a los ángeles, ni buscarlos, ni angelito de mi guarda. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Ahora, estamos escuchando toda la enseñanza completa, ¿ok? Porque tal vez podría haber alguien que diga, roba la parte donde dije que yo le recé al angelito de mi guarda y no, o sea, ¿me entiendes? No, hay que escuchar, hay que poner atención a todo. Era un niño, pero como crecí en la religión popular, pues yo lo hice. Y el perro no me mordió, porque era un perro rabioso, ¿me entiendes? Pero eso que tú le reces a un ángel, eso no le agrada al Señor. La Biblia sí nos habla de que los ángeles nos cuidan y Dios los manda para cuidar. Incluso se cree de que Dios tiene, sí, a sus ángeles, y especialmente hay un ángel que la Biblia sí nos da su nombre. Solamente hay dos ángeles que Dios nos da nombres de ángeles: Gabriel, ¿sí? Y Miguel. De ahí en fuera, el otro que nos dice es el diablo, el lucero de la mañana, Lucifer, ¿sí? Luzbel, como se le conoce su nombre. Pero de ahí nadie más, no hay otros nombres de ángeles, pero ya te avientan que San Miguel Arcángel y todo el rollo, ¿no? Pero no, solamente está el Arcángel Miguel, y él es el que pelea, él es el comandante del ejército del Señor, ¿sí? Pero no le vamos a decir, Señor, manda al Arcángel, no, pues no, para que tire paro, Señor, no, nada de eso. Directamente el Señor, tu palabra dice que tú eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Dice tu palabra que tú eres torre fuerte y a él correrá el justo y levantado será. Y la Biblia nos enseña, y bueno, vemos la diferencia, ¿verdad? No le estoy rezando, no le estoy pidiendo nada a un ángel. Pero Dios usó los ángeles porque la palabra ángel significa mensajero. Un ángel es un mensajero y Dios ha escogido los ángeles para revelar su palabra, para que la palabra de Dios fuera traída a nosotros, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos. Primero, Hechos, abre tu Biblia en el libro de Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 37 al 38. Versículo 37 y 38. Y después vamos a finalizar de ese mismo pasaje el versículo 53. Dios ha usado muchos medios. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 37 al 38 y después versículo 53 de ese mismo pasaje. Dios ha usado a los ángeles para comunicarnos su palabra. Dios ha usado su voz audible para comunicarnos su palabra. ¿Cómo fue dada la Biblia? A través de la voz audible y a través de ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios, ¿sí? Cuando el ángel se le apareció a Juan en el Apocalipsis y le está dando la revelación de Apocalipsis, el apóstol Juan cae rendido ante el ángel, cae postrado ante el ángel.
Y el ángel le dice, levántate porque soy consiervo tuyo, solamente a Dios adora. Los ángeles van a llevar a la gente a que le den gloria a Dios, no a que los adoren a ellos mismos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos este punto, versículo 37. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré al Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Versículo 38, luego dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Con quién? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿De quién recibió estas palabras? De un ángel. Del ángel. Entonces, Dios nos revela su palabra y Dios nos reveló su palabra, más bien dicho, a través de ángeles. Por eso es que tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Te puedes imaginar? Dios manda a los mensajeros. Dios mandó al ángel Gabriel para hablar con Elizabeth, la esposa de Zacarías. Elizabeth y Zacarías, son un modelo de un matrimonio que amaban a Dios los dos, pero que se amaban el uno al otro. Porque ante la ley, Zacarías podía tomar otra esposa para poder tener hijos. Pero tanto era su amor por su viejita, digámoslo de esta forma, que no se casó con otra mujer, porque la amaba. Y ella no podía tener hijos. ¿Y qué pasó? Que le creyeron a Dios y dijeron, si Dios nos quiere dar hijos, bien, y si no, también. Y en el momento que Zacarías estaba en el templo, en ese momento se le apareció el ángel Gabriel. Pero él no creyó, por eso quedó mudo. Y quedó embarazada Elizabeth. Ya estaban viejitos. Y ya de viejitos tuvieron a Juan el Bautista. ¿Cómo ves? Para Dios no hay nada imposible. ¿Y quién fue el que trajo el mensaje? El ángel Gabriel. Y después a María. Y después a José. ¿Quién fue el que trajo ese mensaje? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el ángel mensajero. Él trae los mensajes para el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el primer ejemplo, versículo 53 del capítulo 7 de ahí en Hechos. Vamos a ver qué nos dice. Para que veamos esta otra parte. Dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no los guardasteis. Aquí está haciendo una reprensión. Ahora, el que está hablando aquí es este Esteban, el primer mártir. ¿Sí? Aquí este muchacho, este joven, está dando una de las predicaciones expositivas, mira, más preparadas que cualquiera pudo haber dado en ese tiempo. Esteban, un jovencito, tal vez tendría como unos 17 años aproximadamente, estaba muy joven, está predicando desde el Pentateuco hasta el Nuevo Testamento. Y les está diciendo aquí al pueblo de Israel, ustedes recibieron el mensaje por medio de ángeles, cuando Dios se lo dio a Moisés. Y aquí el versículo 53, por eso le está diciendo, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, pero no la guardaste. No guardaron los mandamientos del Señor. Dios usó a sus ángeles para dar el mensaje de la palabra del Señor. Son mensajeros del Señor los ángeles. ¿Sí? Ahora, esto es hermoso. Dios ha hablado su palabra, ha revelado su palabra. La palabra del Señor ya está completa, como te dije. No hay nuevas revelaciones, ¿sí? No hay nada de nuevas revelaciones. Todo ya está completo en la palabra del Señor. Ya está completo. Ya no hay que agregarle. Porque hay muchos que, te vuelvo a repetir,
nosotros creemos que está el ministerio de los profetas. Ahí hay profetas. Pero un profeta no te va a venir y te va a hablar fuera de lo que está en la Biblia. Todo está con la palabra del Señor. Porque también hay muchos que le juegan a la adivinada. ¿Sí? El diablo también imita. ¿Sí? Hay gente que, híjole. Voy a poner un ejemplo en cuanto al don de profecía. Cuando Dios tiene profetas, y a veces está el profeta como ministerio, pero también está el don de profecía. Yo cuando tenía 15 años visité una iglesia en México y el pastor en esa ocasión me dijo, hijo, pásale. Yo iba en short, literal, iba con tenis, iba con una jersey, ¿verdad? Yo iba bien fodonguito ese día y el pastor me invita, era una iglesia pentecostés y ellos son muy rígidos. Pero ese hermano me dijo, ese pastor me dijo, hijo, pásale, compártenos una palabra. Yo no sabía nada. Y yo digo, ¿pero qué digo? Pues lo que Dios ponga en tu corazón, hijo. Y yo, no, pues estaba nervioso, la verdad. Pasé al frente, ¿qué dije? No recuerdo. El detalle es que cuando bajo del púlpito me dice, hijo, ven para acá. Y yo, no, ahorita me va a regañar. Y era una persona estricta. Y en eso me dice, hijo, ven para acá. Y ya me acerco y le digo, ¿dije algo mal? Y yo digo, debut y despedida, ¿no? Me dice el pastor, se me queda viendo fijamente y me toma del hombro y me dice, hijo, tú vas a ser un predicador de la palabra del Señor. Y yo en ese momento, si tú me preguntabas en ese tiempo qué era un predicador, yo ni idea. Yo no sabía qué era ser un predicador. Pasó el tiempo y lo que ese señor me dijo, se cumplió. No le adivinó, se cumplió, ¿me entiendes? Pero hay que tener cuidado, porque hay unos que de repente sí se avientan 2, 3 cosas que no van, ¿no? Por ejemplo, te vuelvo a decir, hace años me pasó que una persona que era disque evangelista llegó a la iglesia, estaba con nosotros, y en esa semana mi Dios me habló a mí en la palabra, donde me hablaba respecto al profeta joven y al profeta anciano. Y Dios le había dado indicaciones al profeta joven de que no se detuviera con nadie, que no se desviara ni a la derecha ni a la izquierda, que continuara con su viaje, de que fuera, diera el mensaje al rey y que regresara y que no se detuviera por nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Que sale el profeta anciano y lo engaña y se va con él a comer y en eso se muere. Y en ese momento dice que iban al camino, ya cuando que estaba un león al lado del profeta, pero el león no se lo comió. Entonces yo cuando leí ese pasaje dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí? ¿Qué me quieres hablar a mí? Dije, ay Dios mío, no entiendo, pero ayúdame. Y entonces cuando esta persona, evangelista, entre comillas, me estaba esperando al final del servicio y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Yo, sí, dígame. Me dice este señor, el Señor me reveló que usted se va a casar con mi hija. Y yo así como que, ¿qué? Y me dice, sí, el Señor me reveló que usted se va a casar con mi hija. Y en ese momento me le quedé viendo yo a ese señor y le dije, discúlpeme, le digo, pero a mí el Señor no me lo reveló. Le digo, entonces, por favor, usted no ande ofreciendo a su hija como que es cosa barata. Por favor. Porque si fuera del Señor eso, Él me lo hubiera revelado a mí primero. Digo, discúlpeme. No es que la muchacha estuviera fea, no nada. Simplemente que Dios a mí ya me había hablado algo específico a mí. Y en eso, cuando me dice este señor esto, me acordé de la palabra del profeta joven y el profeta anciano. Dije, gracias Dios. O sea, la palabra era para mí, en el sentido de obedecer a Dios y no dejarme guiar por lo que aquel señor andaba, que el Señor le reveló. Y después me enteré que andaba ofreciendo a su hija a varios otros hermanos dentro de la iglesia. ¿Te puedes imaginar? Pues qué pasó, ¿no? Pero si hubiera sido un evangelista yo, aleluya. ¿Dónde firmo? ¿No? Pero no, es que, hermanos, hay gente que, híjole, o sea, imagínate qué papá se le va a andar ocurriendo hacer eso. ¿No? No, pues no estás en la antigüedad, bro.
No eres árabe o qué onda, ¿no? O sea, lógica. Entonces, nosotros sí creemos en los dones del Señor, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta parte que Dios ha revelado su mensaje a través de los ángeles. Ahora, es importantísimo esto, porque ha habido ángeles que han traído mensajes erróneos. Por ejemplo, los mormones. Esa es una secta, esos no son cristianos. Ellos han recibido, dizque, el libro del Mormón, la perla del gran precio, a través del ángel Moroni. Y la Biblia así nos dice, si aún nosotros o un ángel del cielo viniera y les trajera otro evangelio que no es el que les hemos predicado, sea anatema. Por eso hay que tener cuidado. Lo que tiene que ver con la palabra del Señor ya está cumplido. Ya no hay nuevas revelaciones. Todo se ha cumplido, ¿ok? Para que al rato, para cuidar esa parte. ¿De qué es que soñé con un ángel? No, ten cuidado, a lo mejor era un chamuco. ¿Sí? Ahora, vemos, o sea, esto es otro tema muy profundo, pero estoy haciendo un paréntesis para explicarlo y para que no haya confusión. La Biblia en el libro de Hebreos nos dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. La otra vez yo les decía que con los domingos a mí me iban a golpear y mi mamá, Dios la levantó a orar por mí. En ese momento, cuando me iban a golpear, de la nada salió un afroamericano a defenderme. Yo volví a caminar por el barrio donde vivía para buscar a ese morenito. Yo nunca lo había visto. Pero mi mamá se levantó a orar. Podría haber sido un ángel. No lo sabemos. ¿Me entiendes? Pero incluso hay muchos testimonios, ¿sí?, de personas que se levantan a interceder y Dios manda a sus ángeles. Está como el caso muy famoso de una muchacha que un hombre la iba a violar. Pero la mamá de esa muchacha estaba en oración y le preguntaron al muchacho que andaba haciendo esas cosas que por qué no había abusado de la joven. Y le dijo, no, porque cuando ella iba caminando iba otra persona más, un hombre muy grande detrás de ella cuidándola. Por eso es que no la tocó, pero era la mamá que estaba intercediendo y Dios mandó a sus ángeles. ¿Me entiendes? O sea, nosotros creemos en eso. ¿De cuántos accidentes no te ha librado el Señor? Mandó a sus ángeles y tú ni los vistes. ¿Me entiendes? Ahora, como por ejemplo de los mormones, ellos dan, el ángel Moroni les dio un mensaje. Dice que al Mohammed también se le apareció un ángel y le dio el Corán. La Biblia nos dice, si un ángel o uno de nosotros trajera otro evangelio que no es sea anatema. O sea, está maldecido por Dios. Está grueso, ¿no? Ahora, los ángeles de Dios, cuando Dios los manda, van a edificar y van a darle gloria a Dios y te van a llevar a la salvación de Cristo. ¿Sabías eso? Hay un caso en el libro de Hechos, vamos a buscarlo. Ayúdenme, los que leen bastante la Biblia, ayúdenme a encontrarlo. Cuando Dios visita la casa de Cornelio, está en Hechos capítulo 10. Vamos para allá. Con lo que le doy un traguito a mi canelita. ¿Ok? Entonces Dios ha dado su palabra a través de los ángeles. Mira, vamos a ver este otro ejemplo. Hechos capítulo 10. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Hechos 10. Vamos para allá. Hechos 10. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¿qué está pasando aquí con este hombre?
está recibiendo una visión de Dios. Ahora, chécate esto, ¿eh? Por eso, mira, Dios no ha hecho un contrato con ninguna denominación. No, que yo soy pentecostal, que yo soy bautista, presbiteriano, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no ha firmado un contrato de exclusividad con nadie. Dios se revela a quien Él quiere. Así sea un católico, ¿Dios se le puede revelar? Sí. Así sea un musulmán, ¿Dios se le puede revelar? Sí. Sea quien sea, hasta sea un indio de una tribu, Dios se les ha revelado. Como una vez yo escuchaba el testimonio de unos nativos allá en Alaska, que Jesús se le reveló al jefe de la tribu. Entonces el jefe de la tribu le dijo a todos que ya no tenían que estar adorando a ningún otro Dios, sino más tenían que estar adorando a Jesús, a Dios, el creador de todo. Cuando él estaba vivo, pues toda la tribu adoraba a Dios, renunciaron a sus creencias. Cuando murió el jefe, regresaron todos a donde ellos habían creído. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que muchos años después, Dios mandó un misionero ahí y va y les empieza a predicar el evangelio. Entonces los más viejitos, que eran niños cuando aquel jefe de la tribu estaba con vida, se acordaron de ese Jesús que el jefe de la tribu les hablaba. ¿Y qué sucedió? Dios usó al misionero para reforzar lo que Cristo ya había mostrado. Y en ese tiempo no fue un misionero. En ese tiempo fue Jesús mismo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Me entiendes? Entonces, los ángeles de Dios te van a traer el evangelio. ¿Sí? Dios lo hizo de esta forma. Entonces aquí está este hombre, digámoslo de esta forma, él aún no había nacido de nuevo, pero ya adoraba a Dios. Aquí lo dice la Biblia. Entonces fíjate qué es lo que sucede. Recibe una visión de Dios y un ángel de Dios viene y le habla y le dice: Cornelio, versículo 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones, ¿sí? Y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este hombre, aunque no tenía el conocimiento de Dios, estaba haciendo lo correcto. Y Dios lo estaba observando. Chécate. Versículo 5. Le dice aquí la indicación: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a los dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ángel le dice: mira, ve, chécate esto, en ese tiempo no había GPS ni nada de eso, pero Dios ya se las sabía todas, Le está dando las coordenadas, le está diciendo: vas a ir a tal lugar, vas a ir a tal casa del nombre fulano de tal, ahí vas a encontrar a esta otra persona llamado Pedro. O sea, en pocas palabras, no hay pierde, Cornelio. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces Cornelio manda a traer a la gente de su confianza, y entre ellos era un soldado. Hermano, esta es la diferencia. Cuando tú eres luz, contagias a más gente a tu alrededor. Cuando tú amas a Dios, la gente a tu alrededor también va a querer amar a ese Dios que tú amas. Y aquí Cornelio, aunque no había nacido de nuevo, ya tenía gente a su alrededor que lo observaba y lo imitaba. Chécate. Entonces manda a llamar a Pedro, ¿sí? Y fíjate cómo le dice:
Luego los mandó a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban en el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y bueno, puedes continuar leyendo toda la historia en tu casa. ¿Qué pasó ahí? Pedro tenía prejuicios, ¿sí? Para ellos solamente eran los judíos, incluso ellos comenzaron en Jerusalén, aún no salían como Dios les había mandado que saliesen. El primero en salir, después de que vino la persecución, después de la muerte de Esteban, fue Felipe. Y Felipe regresó a continuar con la obra que había quedado incompleta. ¿Dónde? Con los samaritanos. Porque Jesús ya le había hablado a la mujer samaritana y muchos de los samaritanos ya habían creído en Jesucristo. Pasó el tiempo, entonces es ahí cuando Felipe regresa al campo olvidado. Y ahí estaba un brujo. ¿Recuerdas esa historia? Simón el mago, que le dijo a Pedro y a Juan, díganme cuánto vale para que también yo cuando les ponga la mano a la gente reciban el Espíritu Santo. Y no es que no es así, no es que yo en mi mano tengo poder y le pongo a la gente la mano y se caen. No, yo no tengo poder, tú no tienes ningún poder. Pero Dios, si le place, usa tu mano para que tú bendigas a un hermano. Y eso es la imposición de manos. Pero Dios no va a querer que tú le pongas la mano a alguien para que se caiga. No. Cada vez que una persona se caía al suelo, era porque caía postrada ante Dios. Y eso significa que de rodillas. Y los pecadores se caían para atrás. Daniel cayó postrado. No se fue para atrás. ¿Ves la diferencia? Porque el poder no hay nada de eso, no. Sí. Pero Dios en su soberanía puede usar tus manos para sanar a alguien. Esa es la doctrina de la imposición de manos. Sí. Dios puede usar tus manos para que ores por alguien y derrames a través de tus manos Dios derrama una bendición en la vida de esa persona. Sí. Entonces, aquí lo estamos viendo, el ángel que viene de parte de Dios guía a Cornelio para que le prediquen el evangelio. ¿Ves? Pero los otros que han traído mensajes que no son de Dios, alejan a la gente de Dios, como el Moroni o como el Mohammed, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que Dios ha dado su mensaje a través de los ángeles. Vamos al libro de Hebreos, dale a la derecha donde estamos en Hechos. Vamos a ver estas últimas dos citas bíblicas y aquí nos vamos a quedar porque vamos a continuar. Vamos a ver más la siguiente semana que Dios ha usado a sus santos profetas de Dios para darnos su palabra. También a través de Cristo Jesús, a través de los apóstoles, a través de visiones, como ahorita que vimos la visión que Dios le dio a Cornelio, a través de sueños, a través de revelación y a través de la inspiración. Eso es la manera en cómo es que hemos obtenido la palabra de Dios, que son los 66 libros de la Biblia. Muy bien, vamos al libro de Hebreos. Estamos allá en Hebreos, ya me ganaron. Hebreos, capítulo 2, vamos a leer versículo 1 y 2. Vamos para allá. Hebreos 2, 1 y 2. ¿Están ahí? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿vemos? Aquí lo que dice. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. La palabra dice aquí, dicha por los ángeles fue firme. Lo que Dios ha hablado a través de sus ministros, sus siervos, los ángeles, es firme.
porque es la palabra del Señor. Entonces los ángeles de Dios han comunicado a los humanos, en este caso a los santos hombres de Dios, como Moisés, ¿sí? O en el caso de Cornelio, dándole una indicación, el mensaje que Dios quiere. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros no tenemos que andar buscando a los ángeles para que nos hablen, no. Porque Dios ya nos habló en su palabra. La manera en cómo Dios te va a hablar a ti es a través de su palabra y una convicción en tu espíritu. Porque Dios se comunica a nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, a mí me ha pasado, el otro día me acordaba de un hermano y Dios me lo trajo a mi mente y le dije al Señor, le he mandado mensajes, pero no, ya no me contesta. Y me dice Dios, pues mándale otra vez. Sí, ¿verdad? Ya le mandé el mensaje y ya me contestó el hermano. Estoy bien, gracias por sus oraciones. Digo, like, ¿no? Vientos. Yo cumplí. Dios me lo trajo a mi mente, lo sentí una convicción, y yo hablando conmigo el mismo razonamiento, pues ya le mandé mensajes, pero no me contesta, y yo, pues mándale otra vez. Dios me habló a mi espíritu, le mandé mensaje, y el hermano me contestó, después de tanto tiempo que no me había contestado. ¿Sí? Entonces digo, Señor, pues ya al menos sé que está bien el hermano. ¿Sí? Dios te puede hablar en la madrugada, levántate. Sí. Dios te puede levantar. Sí. Te puede hacer que se te quite el sueño a las 3 de la mañana. Y a ver, vuélvete a dormir. Es que Dios quiere que hables con Él. Sí, Dios habla de diferentes formas. Entonces, aquí vemos que fue a través de los ángeles. Sí. Entonces, aquí vemos esto, de que la palabra dicha por los ángeles fue firme. Vamos a ver el último ejemplo de cómo Dios ha dado su palabra. Vamos al libro de Daniel, capítulo 8. Vamos a ver versículos 16 y 17. Ahora, Daniel también, el ángel Gabriel, también le trajo un mensaje de Dios a él por sus oraciones. ¿Sí? Daniel 8, versículos 16 y 17. Este es el último pasaje bíblico sobre el punto de los ángeles. La palabra fue dada a través de ángeles. Amén. Dice aquí, y oí una voz de un hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¡Ujule! ¡Qué tremendo! Porque los profetas, los hombres santos de Dios, anhelaban ver en qué tiempo, en qué momento iba a suceder todo esto. Pero no fue para ellos. Ellos solamente administraban todas estas cosas para nosotros. Y fíjate, aquí dice, volvamos a leerlo, dice, y oí una voz de hombre entre las ribieras del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. ¿Quién es Gabriel? El ángel Gabriel, ¿ok? El ángel Gabriel. Dios le está dando la orden y le está diciendo, Gabriel, enseña a la visión. ¿Te puedes imaginar esa voz? Ay, nomás de pensarlo a mí se me hace la piel así chinita. Escuchar la voz de Dios que te hable.
Daniel la está escuchando y le está diciendo, vino luego cerca de donde yo estaba, con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. ¿Ves? Cayó ¿para dónde? Para el frente, de rodillas. ¿Tú crees que el poder de Dios lo fulmina ahí? Dios nunca va a querer que una persona se lastime. Yo les he dicho, ¿verdad? Yo vengo de una iglesia también un poquito corte carismático, ¿verdad? Y en una ocasión una hermanita llegó a la iglesia, pero nosotros no acostumbrábamos que la gente se cayera. Pero esta hermanita venía de esa creencia. Y nomás pasó el pastor y suelo. Y no teníamos el ministerio de cachadores nosotros. Pobrecita. Pobrecita hermanita, yo dije, ay, hasta se escuchó, ay, dije, ay, Dios bendito, pobrecita señora, se golpeó bien feo, pero ni cómo ayudarla, pues me dio más pena a mí, dije, ay, ya nomás nos esperamos a que se tranquilizara, ¿no? Pero digo, es que Dios no va a querer, ahora, si Dios quiere, Él te puede tumbar, si Él quiere, pero no va a ser cada ratito. Y si te caes, vas a estar postrado ante Dios. Mira, son experiencias que uno pasa. Hace tiempo yo estaba en oración y me agarré y estaba orando. No sé ni cuánto tiempo duré orando, pero nunca me había pasado eso a mí. Que yo estaba de rodillas y que de repente que estaba tanto en oración, empecé a temblar. Pero yo no podía parar de temblar. Yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué tengo? Digo, Señor, es tu presencia. Ay, Dios bendito. Pero a mí nunca me había pasado eso a mí. ¿Me ha vuelto a pasar? No. ¿Lo busco para que me tiemble la mano? Tampoco. Pero son momentos que estás en intimidad con Dios. ¿Me entiendes? Son momentos especiales, donde Dios está ministrando algo especial en tu vida. ¿Qué estaba haciendo Dios en mí? No sé. Pero en ese momento yo estaba postrado ante Dios. ¿Me entiendes? Ahora, no estoy buscando otra vez que me vuelva a pasar lo mismo. He tenido experiencias muy fuertes con Dios, pero nunca vuelvo a pasar lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, aquí vemos que Daniel cayó postrado al frente por la revelación. ¿Cuál era la revelación? Fin de los tiempos. ¿Me entiendes? Fin de los tiempos. Sí, fíjate, le dice, hijo de hombre, porque la visión es para el final del tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el fin del tiempo. ¿Qué pasó con Daniel, hermanos? De tanta revelación, él cayó debilitado. ¿Me entiendes? No con eso quiero decir que yo me pasó lo de Daniel, no, pero la presencia de Dios es tan bonita que uno se siente sucio cuando está ante Dios. Y Daniel quedó debilitado. Tanta fue la revelación que se quedó dormido. Dios no se burló, ya se durmió. No, lo levantó el ángel, lo tocó, vas para arriba. Tremendo, ¿no? Entonces, así es como, y date cuenta, hermano, Daniel es un libro profético. Dios le dio la revelación a Daniel de los 4 imperios que iban a dominar el mundo. Tal como Dios se lo reveló a Daniel, la historia da testimonio de ello. Babilonia,
Medio Persia, Grecia y Roma. Estos imperios están en la historia, hermano. Estos imperios están profetizados. Por eso es que aquella roca va a caer y va a destruir todo. Y va a golpear esa estatua, que eran los 5 imperios que quisieron dominar y gobernar el mundo. Pero les va a caer la roca que es Cristo. Y los 5 dedos de cada pie son 10 naciones que se van a levantar una vez más. Esto es algo profético. Pero por eso estamos, fíjate, chéquate esto, para el fin de los tiempos. ¿A quién se le está revelando eso? A nosotros. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya viene por su iglesia. Y Él quiere que estemos preparados para su venida. Por eso, fíjate, el domingo, estamos tocando el punto del domingo de orar, ¿no? ¿Por qué orar? Un deber diario. ¿Por qué orar? Es una necesidad orar, ¿no? Tengo que orar. El domingo mirábamos el primer punto. El peor enemigo soy yo. El segundo es el diablo. Tengo que orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo me va a mandar dardos de fuego, ideas. La verdadera guerra espiritual es una guerra de ideas. No es guerra con los demonios. Esos te pueden venir a oprimir, te pueden hacer, son cochinos, juegan sucios, son tramposos. Y todos los días suceden cosas, pero no todos los días vamos a andar nosotros luchando en contra de ellos, ¿no? Yo tengo que estar con la armadura bien puesta, porque el diablo me va a lanzar desde lejos sus dardos de fuego. Recuerda, el enemigo es astuto, de lejitos te ataca. No te va a venir, ahora sí te voy a pegar, no. De lejos. ¿Y cómo te va a atacar? A través de ideas, pensamientos. Dios no te ama. ¿De dónde vino ese pensamiento? Si Dios te amara, Dios escuchara tu oración, pero mira, Dios no te ama. ¿De dónde vino ese pensamiento? ¿De Dios? Pero si tienes la armadura puesta, el escudo, el casco, el yelmo, la espada, las sandalias, la coraza, te va a llegar un dardo del diablo. El escudo de la fe, para que puedas apagar todo dardo de fuego del maligno. Y la espada, una espadita así de este vuelo, pero doble filo, papá. Si viene el diablo y te viene y te dice un pensamiento de esos, Dios no te ama. ¿Qué dice la palabra del Señor? De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Dios me ama. Dios no escucha, no te escucha. Si te amara, Él te escuchara. Tal vez estoy orando mal. Todo lo que estamos aprendiendo en la enseñanza de la serie de Jesús enséñanos a orar. En esa parte vamos a ver otro punto, que a través de la oración es una forma de guardarnos para la venida de Cristo. Como te dije, Dios no quiere que oremos religiosamente, no, pero que oremos en todo tiempo, todo momento, que seamos personas de oración. ¿Estás trabajando? Estás orando. ¿Te estás bañando? Estás orando. ¿Te fuiste a correr? Estás orando. ¿Estás en el gimnasio? Puedes estar orando. Todo tiempo ora, todo tiempo está en comunión con Dios. Porque Cristo viene pronto. Entonces imagínate, las ideas siempre nos cruzan en la mente, ¿no? Esa es la guerra espiritual, hermano. Esa es la guerra espiritual. No que te pongas a pelear con el chamuco.
Porque el diablo te va a apedrear el rancho. ¿Y cómo va a ser? A través de ideas, a través de pensamientos. Es lo que vimos el domingo. ¿Cómo Jesús venció al diablo en la guerra espiritual? Con la palabra. Con la palabra. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Apártate, Satanás, porque solamente pones tu mirada en las cosas terrenales. Pero ahí Jesús no le dijo, te ato con 3 nudos. No le dijo que lo ataba al diablo. Solamente la palabra. Sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir de ti. ¿Cómo va a huir el diablo de ti? Cuando tú le dices, sí, mi Señor, a las órdenes, mi general, lo que tú digas. El diablo te va a venir a decir, roba. Señor, no voy a robar. Ahí te sometiste, el diablo se tiene que ir. Así es como ganamos. Y de rodillas si es que se pone más difícil la tentación. ¿Me entiendes? Pero tenemos que leer la Biblia. Tal vez alguien dice aquí entre nosotros, pues es que yo leo y no se me queda nada. No te preocupes, tú continúa leyendo. Porque tal vez tu intelecto va a quedar sin fruto, pero tu espíritu se va a fortalecer. Y tal vez en el momento no se te quedó nada, pero cuando menos sientes, ahí tienes. ¿Sí? Entonces, aquí nos quedamos en el primer punto, en el segundo punto, la palabra, nosotros hemos recibido, ¿cómo fue dada la palabra de Dios? Primer punto que vimos la semana pasada, a través de la voz audible de Dios. El segundo que vimos en esta noche es a través de los ángeles de Dios. Próxima semana vamos a ver profetas y Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, Dios, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu palabra, Dios. Porque Dios, hemos visto cómo tú nos has hablado a través de tu palabra, y en el Antiguo Testamento tu palabra fue revelada a través de tu voz audible y también a través de tus ángeles, ministros tuyos, Señor. Amado Padre, gracias, Señor, porque Dios, hemos visto esto en tu palabra, y cuando alguien nos pregunte, ya tenemos que contestarles, Dios, que nosotros creemos que la palabra del Señor, tu palabra, es inspirada por ti y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar, Padre Santo, al hombre de Dios para que sea perfecto en sus caminos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque Dios a través de esto nos está edificando. Estamos aprendiendo, Señor, porque queremos, Señor Dios mío, hacer más discípulos, para que también ellos, Señor, guarden estas cosas, Padre. Ayúdanos, amado Padre Santo, Dios, conforme vamos desarrollando esta serie, para que de igual forma, Dios, Señor, no solamente quede, Dios, Señor, ahí como información, sino que también, Padre Santo, nosotros lo podamos llevar a cabo. No se trata solamente de que llenarnos de conocimiento y conocimiento, sino que también lo apliquemos, que también lo llevemos a más gente, que lo compartamos con más personas, Dios, para que ellos también se maravillen de cómo es que nosotros hemos recibido tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre, pon en nosotros más hambre por tu palabra. Señor, despiértanos en la madrugada, despiértanos, Señor Jesús, para buscarte cada vez más, para aprender más de ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Dios. Amado Padre, ellos, Señor, Dios mío, están aprendiendo lo que es, Señor, ir la milla extra. Señor, nosotros nos cansamos, nos fatigamos, Señor. A veces, Señor, quisiéramos estar acostados, Señor, descansando, Padre, pero tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido que tú renueve las fuerzas de cada uno de mis hermanos. Sé que mañana tienen que ir a trabajar también, Dios. Yo te pido que tú los guardes, Señor, donde quiera que ellos vayan, que tú los protejas, Señor. A mis hermanas también, Dios, en todas sus actividades, Señor. Y que, Padre Santo, nos permita, Señor, llegar el domingo, Dios, una vez más, para buscar tu rostro, para aprender más de ti, Señor, y para que continuamos, Señor, Dios mío, siendo edificados, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias en esta noche, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.